365 mandatos negativos y hay 248 mandatos positivos que corresponden al valor numérico de la palabra Torah. La palabra bueno, como dice el apóstol Pablo, la ley de Dios es buena. Gloria al Señor, significa que cumple con sus deberes y que es adecuado o conveniente. Por eso dice que la ley es buena, la ley es conveniente. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que la ley es buena si se usa legítimamente. Gloria al Señor. Ahora, yo entiendo que hay gente que usa la ley mal. Yo entiendo que hemos sido víctimas de personas que han utilizado la ley de Dios con el propósito de ellos alcanzar algo. Yo lo entiendo. Y yo entiendo que se cometieron muchos atropellos tratando de mantener al pueblo en un orden y mantener al pueblo en una ley. Eso yo lo entiendo. Pero eso no da motivo para que se predique hoy en día que la ley de Dios no se puede usar. Porque la ley de Dios sigue siendo buena. Aun cuando predicadores la predicaron mal, aun cuando personas, aun si los mismos fariseos la enseñaron mal, con todo eso la ley de Dios sigue siendo la ley de Dios. Y como es la ley de Dios, hay que seguir obedeciendo a la ley de Dios. Gloria al Señor de Dios, aunque al hombre no le guste. En Proverbios capítulo número 28 dice: el que guarda la ley es hijo prudente. Oiga bien, el que guarda la ley es hijo prudente. La palabra prudente significa que pone cuidado, moderación o sensatez al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daños. Eso significa la palabra prudente. Por eso el escritor de los Proverbios dice que el que guarda la ley es un hijo prudente, que tiene cuidado, que tiene moderación. Por eso es que, gloria al Señor, el apóstol Pablo, gloria al Señor, oh Dios, dice que ¿qué diremos? En Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Aleluya. ¿Qué diremos? La ley es pecado de ninguna manera. Por eso por ahí la gente está hablando y están diciendo que no podemos vivir la ley. Déjeme decirle algo. Jesucristo mismo dijo que Él no vino a abolir la ley. Nosotros, gloria al Señor, oh Dios, Jesucristo vino a cumplir la ley. Y nosotros vamos a cumplir la ley a través de Jesucristo. No es que ahora Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ya vamos a vivir como queramos y vamos a vivir como siempre queramos hacerlo. Y nos vamos a olvidar de que hay una ley, que hay un sometimiento, que hay un Dios en los cielos que nos está diciendo, gloria al Señor, oh Dios, lo que tenemos que hacer. Hay personas, gloria al Señor, oh Dios, que viven en la gracia, pero lo que quieren vivir es en el pecado, en el libertinaje. ¿Ah? Eso es lo que quieren, el libertinaje. Porque dicen gracia, pero lo que están diciendo es libertinaje. Porque no entienden la gracia. Y yo he explicado ya 20,000 veces lo que es la gracia aquí. Pero hay gente que lo quiere en el libertinaje. ¿Cómo quieren vivir en el libertinaje? Pues mire, quieren vivir como el mundo vive. ¿Cómo el mundo vive? ¿Cómo vive el mundo? ¿Cómo es que vive el mundo? Sin fe y sin esperanza. El mundo vive sin fe y sin esperanza. Y así hay cristianos que viven sin fe y sin esperanza, que no saben dónde está su esperanza puesta. Hay cristianos, gloria al Señor, oh Dios, aleluya, que no saben en quién han creído. Se les levanta un problemita en la casa y están cogiendo para arriba y para abajo, no se encuentra qué hacer, pero es porque no han creído en el Dios de la gloria, no han creído en el Cristo de la gloria, no saben que tienen un Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que nos dirige, gloria al Señor, oh Dios. Por eso andan confundidos, andan como el mundo, andan como deja su pastor. Alaba, yo dije que no iba a sacar mucha alabanza, pero le voy a decir la verdad. Esa es la verdad, gloria al Señor, oh Dios. ¿Qué diremos pues? Que la ley es pecado, pero hay la gente la tiene como un pecado, un tabú. Esa gente son legalistas. Esa gente vive en la ley. No, ¿y dónde tú vives? La gracia. ¿Ah?
Sí, porque ellos viven en la gracia. Pero pueden estar con la mujer del prójimo. No, yo vivo en la gracia. Porque hay pastores por ahí que dicen que puedes irte a adorar al diablo y ya eres salvo, que ya eres salvo, salvo siempre salvo. ¿Ah? Alaba. ¿Ah? Ese es el sistema que se está predicando por ahí. Ya tú eres salvo, ya conociste a Cristo, ya tú eres salvo, ya todo esto, ya te puedes ir y pecar, ya puedes vivir. Mire, hermano, esa es la mentira más grande que el diablo está utilizando en las iglesias hoy en día. Salvo siempre salvo, porque le están diciendo, gloria al Señor, oh Dios, que como ya tú eres salvo, gloria al Señor, oh Dios, ahora puedes vivir una vida de pecado, ahora puedes vivir una vida de maldad, ahora te vas y adoras al diablo, adoras a Satanás, ya como que eres salvo, porque ya se trata a Jesucristo. Mentira del diablo, el que se va para atrás se pierde, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma alaba a Jehová. ¡Gloria! Ya que has puesto la mano en el arado, no torne tu mirada hacia atrás. Dice que el que lo niega aquí en la tierra, que lo negaré en los cielos. Aleluya. Entonces hay predicadores de esta falsa gracia que tienen la ley como pecado. Porque ellos dicen, no, ya no podemos vivir la ley. Entonces vas a seguir viviendo con la mujer del prójimo. Vas a seguir jugando, porque eso es lo que le gusta, vas a seguir jugando. Que sigan dándote dinero para que tú sigas comprando carros y casas, mientras tus pobres miembros se están muriendo de hambre. Alaba. Van a la república, en lugares donde hace falta que lleven dinero. Y ellos, gloria al Señor, lo dio con buenos carros, con buenas casas. En vez de llevar 2 o 3 maletas para dársela a esa gente, llevan 2 o 3 maletas para ir a decirle, mira lo que hace Dios. Mira cómo Dios nos prospera a esas pobres personas que están viviendo por allá en un lugar tan pobre, que no hay nada ni para comer. Y ellos con sus y ellos comiendo bueno, y ellos vistiendo bueno. En vez de ir y llevarle algo a esa gente y decirle, Dios me ha mandado para traerle bendición, pero bendición verdadera, gloria a Dios, aleluya. Ellos llegan allí con sus ojos bien esplendorosas para meterle a la gente. Mira lo que hacen, hermano, mira qué triste está esto. Para que la gente los vea como ese cachuluna, el Señor los reprenda, que se arrepienta de su maldad, de su pecado, ese demonio. Aleluya. Yo nunca me gusta decir los nombres, pero ese hombre, eso es un demonio, gloria al Señor, ese cachuluna. Eso es un burlador de la palabra. Y allá en el Centroamérica lo tienen como un hombre grande, hermano. Eso es un falso. Engañando al pueblo. Gloria al Señor, oh Dios. Y hay un montón más en ese sistema. Pero usted sabe lo que esa persona, yo no digo hermano, porque ese no es ni, ¿qué es, muchacho? Ese no es ni no digo que ni siquiera del mismo pueblo, hermano, ni del país. Gloria al Señor, oh Dios. Lamento, ¿verdad? Los hermanos, no sé si eres hondureño, es ese demonio. Gloria al Señor, oh Dios. Pero mira, le dice a la gente que el alcohol es bueno, que la marihuana es buena. Sí, y usted, mire, tenga cuidado si lo va a buscar en el Facebook, porque usted sabe cómo es, el diablo se puede tirar un gancho por ahí. Pero en el Facebook, en el YouTube está. Pues yo miro así de repente y vi eso y yo dije, ¿qué demonio es este? Un hombre que se supone que es una persona seria de las cosas de Dios, diciéndole a las personas que la cocaína es buena. Alaba. Que no importa de dónde venga el dinero, porque Dios lo limpia. Reprendo al diablo. Aleluya. Aleluya. Porque vienen los narcotraficantes, le dan dinero para que él, para que ore por ellos. Yo vi otro en Puerto Rico, reprendo al diablo. Allí en el pueblo de Ponce, en Doctor Pila, allí en el edificio donde yo vivía. Gloria al Señor, oh Dios, cogiendo los chavos, los narcotraficantes. No, voy a orar por ti, ven acá. Y cogiendo los chavos así, pero no, se ve en el video. Cogiendo los chavos así, de a 20. Aleluya. Voy a orar por ti. En vez de decirle, aléjate de ese pecado, Cristo te salva. En vez de decirte, aléjate de la drogadicción, aléjate del punto, vete del punto que te van a matar y tu alma se va a perder. Gloria al Señor, oh Dios. En vez de decirle la verdad, lo que hacen es quitándole los chavos a esa gente, gloria al Señor, y engañándolo, gloria al Señor, oh Dios, porque no le quieren decir que la ley de Dios es buena, gloria al Señor, oh Dios, pero quieren confabularse con el mundo para que el mundo hable bien de ellos. Mira, hermano, a mí no me interesa si el mundo habla bien o mal de mí. A mí lo que me interesa es que Dios hable bien de mí. A eso es lo que a mí me interesa, hermano. Gloria al Señor, oh Dios. La gente está buscando que la gente los quiera. Los pastores quieren que la gente los quiera. Déjenme decirle algo. Yo espero en Dios que ustedes quieran, porque si usted no me quiere, usted está pecando.
Si no me quiere, eso es problema suyo. ¡Aleluya! Eso es problema suyo. Gloria al Señor. Después que Cristo me quiera, y si usted no me quiere porque yo le estoy enseñando la verdad, pues entonces usted tiene un problema bien serio. ¡Gloria a Dios! Tiene un problema, pero que bien serio. Porque yo le estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor, lo que el Señor me está diciendo que le diga, para que usted se arregle si es que anda torcido. Y si está viviendo bien, dele gloria a Dios y siga para adelante. Diga, qué bueno que todavía el pastor sigue predicando lo mismo. Gloria al Señor, oh Dios, aleluya. Porque hay lugares, gloria al Señor, oh Dios, que cuando predicamos esto la gente se pone molesta. Pero años atrás le predicaba el mismo mensaje y estaban gritando, gloria a Dios y aleluya. Parece que cambiaron, gloria al Señor, oh Dios. Gloria a Dios, yo le digo gloria a Dios. Siempre que yo voy a un culto y un predicador está predicándome lo mismo que me predicaba 20 años atrás, yo digo gloria a Dios, porque sigue predicando lo mismo que me predicó, gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor. Un aplauso al Padre y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Nos vamos ya mismo. Proverbios 29:18 dice, mire esto, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Alaba. Para eso que dicen, no, eso de la ley, no, es lo que dice la palabra. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mire qué tremendo. La profecía dice la palabra que ese es el ministerio que todo el mundo debe de buscar, porque es el ministerio que alimenta a la iglesia. Mas sin embargo, si aún la profecía falla y se calla Dios, por lo menos con la ley, dice la palabra, nosotros podemos seguir dándonos cuenta de dónde están los errores. Por eso dice que el que guarda la ley es bienaventurado. Romanos 7:16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Usted ve que el apóstol Pablo decía, si yo hago las cosas que no quiero hacer, queriendo decir que en un momento u otro hago algo y después que lo hago, el Espíritu Santo me dice, espérate, lo que hiciste está mal, y tú te das cuenta y entonces entiendes que lo que hiciste está mal. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que estás mirando entonces a la ley, porque eso que hiciste estaba en contra de la ley de Dios. Usted ve, por eso la ley es buena. Romanos 10:4. Mire esto, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en Él. Porque el fin de la ley es Cristo. Nosotros estamos caminando por la ley hasta llegar a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, que Cristo vino a nuestra vida, ahora nosotros seguimos la ley. Y nosotros no seguimos la ley, gloria al Señor, oh Dios, para ser cristianos. Nosotros seguimos la ley porque nosotros somos cristianos. Una cosa es usted hacer la ley para ser cristiano, y otra es usted es cristiano, por eso sigue la ley. Cuando usted es cristiano verdadero, el cristiano entiende cuando algo está mal. Y por eso es que si paso por ahí y dice 25, pues entonces yo tengo que decir, espérate, dice 25, ¿por qué? Porque esto es un vecindario. Y si voy a un exceso de velocidad, es posible que un niño salga corriendo, jugando algún tipo de juego, y yo vaya tan rápido y me lo lleve y lo mate. Porque a una velocidad mayor de 25 no me va a dar tiempo a mí para poder pegar el freno. Usted ve, ya yo no estoy pensando en la ley. Ya yo no estoy cuestionando la ley, porque yo estoy mirando por qué la ley está hecha. Entonces estoy viendo que la ley se puso con el propósito de proteger a alguien. El amor de Dios, que es lo próximo que dice aquí. El amor es el Romanos, si quieres yo se lo doy. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. ¿Oyó eso? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. El amor no hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando yo hago algo en la ley, yo no la voy a seguir porque es la ley. Ahora yo sé, como dijo Jesucristo, dice la ley que si te cogen en adulterio,
Pero yo digo más, si miras a la mujer de tu prójimo para codiciarla, ya es pecado. ¿Usted ve? Dice la ley, ojo por ojo, diente por diente, dice Jesús. Pero digo yo más, aquel que llame fatuo a su hermano es reo de muerte. ¿Usted ve? La ley se cumple en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo cambió nuestra mente y cambió nuestro corazón. Ya yo no estoy mirando a la mujer del prójimo, yo estoy mirando lo que tiene el prójimo para yo desearlo. Eso lo hacía en el mundo, cuando no tenía fe ni esperanza, cuando andaba con un pecador. Pero cuando vengo a Cristo, eso cambia. Porque se cumple la ley en mí. Ahora la ley no me tiene que decir, gloria al Señor, oh Dios, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento. ¿Verdad que no? Porque ahora yo sé que yo amo a Dios, gloria al Señor, oh Dios. Yo no necesito una ley para que me lo diga, porque ahora la ley salió de las piedras y ahora se me clavó en el corazón y ahora yo amo a Dios y ahora yo sé que Dios es el primero, Dios es el segundo y Dios es el tercero. A mí nadie me tiene que decir, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, hermano. Yo amo a Dios, gloria al Señor, oh Dios, porque la ley está en mí ahora, hermano. Cuando José estaba en Egipto y la mujer de Potifar quería que él se acostara con ella, él podía hacerlo. Pero ¿sabe qué? La ley de Dios estaba en el corazón de José. Él no necesitaba que hubiera un sacerdote que le diera a José, no puedes hacerlo porque esa no es tu mujer. Él tenía un sacerdote dentro de él mismo. Y todo cristiano dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio. El sacerdocio es de nosotros. Ya yo no sé, de usted y yo necesitamos un sacerdote que nos esté diciendo, mira esto, aquello y lo otro, porque ya la ley de Dios está en el corazón de nosotros. Y así es que los cristianos tienen que vivir, gloria al Señor, oh Dios. Mi alma alaba a Jehová. Esa es la verdadera ley, hermano. Que no le hagas mal al vecino, que no le hagas mal al prójimo, que no estés deseándole mal al prójimo. ¿Y usted ve cómo anda la gente? ¿Ah? Eso es lo que el diablo está haciendo dentro de las iglesias. Eso es lo que el diablo está haciendo. Y le estoy diciendo, ahorita le mencioné a un hijo del diablo que está predicando por ahí y se predica la palabra, pero ese hombre es un falso. Pero estoy hablando de hombres de Dios. Que gente por ahí le pasan sacándole el cuero a los hombres de Dios. ¿Ah? Pastores y ministros, siervos de Dios. Mire, hermano, yo voy a decir esto. Y usted, gloria al Señor. Hay gente que se molesta en las mismas iglesias porque un hermano tuvo una gran victoria. Para decirle más, cuando el hermano Willy Croce, pastor el Croce hoy día, y el hermano Naví tuvieron aquella gran victoria, que Dios lo sacó, le permitió al hermano Naví darle un riñón al hermano Willy y pasar por toda aquella travesía que ellos pasaron. Aleluya. Y después se pararon aquí, dieron gritos de victoria. Había gente molesta con eso. Aleluya. Mire esto. Gente que se molesta y se prenda al diablo, hermano Willy, si esto puede ser que le traiga un poquito de problema. No lo coja así. Pero gente que en vez de alegrarse por la victoria de los siervos y siervas de Dios, lo que hace es que se molestan. Se molestan. Y le ponen el testimonio a la gente por el piso. Gloria al Señor Dios, porque ellos no tienen el corazón de Dios, porque lo único que tienen es envidia y celo. Gloria al Señor, y no pueden resistir la palabra de Dios y no quieren someterse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque lo único que quieren es ellos estar arriba, es ellos ser los predicadores, es ellos ser los ministros, es ellos, mira hermano, gloria al Señor, oh Dios, aleluya. La gente por ahí habla un montón de esta iglesia y de los milagros que Dios ha hecho. Eso es una realidad y yo lo entiendo así, y a mí no me molesta, porque mientras Dios esté haciendo algo, ese es el problema de Dios y no mío. Pero usted sabe la envidia que tiene la gente. Un día yo estábamos aquí sentados y una sierva, no, mentira, fuimos a una iglesia que aquel día me sentí un poquito mal porque fuimos a otro templo y una de las personas que cogió la parte dijo, a mí me encanta ir a la iglesia del pastor Torres porque allí se alaba a Dios. Y yo le dije, yo en mi corazón dije, ay Dios mío, este pastor se va a poner de balas conmigo. Efectivamente. Porque ella, en otras palabras, estaba diciendo que en esa iglesia se estaba alabando a Dios, que era la verdad, gloria al Señor, pero no tenía que ser consciente. Ese pastor se molestó conmigo. Yo no fui el que dije eso. Yo no fui el que me paré al frente y dije eso.
Es más, a mí yo digo, bueno, no debí haberlo dicho. Pero ese pastor, de ahí en adelante, nunca más ha sido conmigo igual. Entonces dicen por ahí que nosotros somos los santurrones, que creemos que somos la iglesia más santa. Yo no me creo ser la iglesia más santa, pero sí me creo predicar la palabra de Dios tal y como está. Y me creo que todo lo que le he predicado hasta el día de hoy ha sido la palabra de Dios. Y le he dado testimonio hasta el día de hoy de cómo se debe vivir la palabra de Dios. Yo no me creo ser más santo que nadie, Dios me libre. Ni yo me creo que lo sé todo. Pero una cosa sí yo sé, que desde que yo conocí esta palabra, esta es la palabra que yo predico. Y la gente se molesta por eso. Mi familia no le sirve, ni aun mis hijos, como le digo ahorita. Ni mis hijos, hay solamente uno aquí de mis hijos, que solamente todavía sigue ahí aguantando los majonazos míos. Gloria al Señor de Dios. Ese que está ahí blanquito allá atrás, tomando agua para bajar el taco. Es el único que se ha aguantado. Y yo le estoy orando a Dios porque tiene llamado en mi corazón, tiene un buen llamado a pastorear. Eso sí que está en mi corazón parado. Y estoy pidiendo a Dios que algún día lo pueda ver pastoreando. Pero mis hijos no vienen aquí porque no les gusta la palabra que yo predico. Porque dicen que yo soy muy fuerte. Porque ellos dicen que un poquito aquí es malo, que un poquito allá no es malo. Déjeme decirle algo. La Biblia me dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y déjeme decirle, si alguien ama a sus hijos, soy yo. Mi esposa sabe que un día le di una nalga a uno y me puse a llorar de la nalga que le di. Imagínense. Los otros días le di una nalga a mi nieta y por poco se me sale el corazón por la boca. Porque yo amo a mis hijos, amo a mis nietos. Pero no puedo aceptar el pecado. Lo que es malo, es malo. Con esto termino, hermano. Libro de Génesis. Capítulo, gloria al Señor. Capítulo número 26, si no me equivoco. Gloria al Señor, oh Dios. Mi alma alaba a Jehová. Gloria al Señor. Bendito eres tú, oh Dios. Mi alma te adora y te bendice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdone que tengo notas por todos lados. 26 del 4 al 5. Génesis. Todo el mundo habla de la grande victoria de Abraham. Pero usted sabe por qué Abraham tuvo esa victoria. Mire por qué. Y eso es lo que la gente no le predican hoy en día. Génesis 26, 4 y 5 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Gloria al Señor, oh Dios. ¿Ustedes por qué Dios bendijo a Abraham? La obediencia es sumamente importante para poder crecer en el plano de Dios. La ley lo único que hace a nosotros es ayudarnos a ser obedientes. Por eso es que mucha gente no le gusta la ley. Porque no quieren ser obedientes. Porque no quieren obedecer. Pero yo te digo hoy, la ley de Dios es buena. Y como dice Pablo a Timoteo, los únicos que no le gustan son los que la violan. Esos no les gusta la ley. Pero usted que está aquí, yo pienso que a usted le gusta la ley. Y yo pienso que a usted le gusta vivir una vida sana. Y yo pienso que si usted está aquí es porque a usted le gusta arreglarse para Dios. Porque usted entiende que usted se quiere ir para el cielo. Y que usted se quiere alejar del mundo. Y mientras más lejos del mundo usted esté, mejor para usted.
y que mientras más lejos usted camine del mundo, el enemigo no va a tener ninguna oportunidad de ponerle piedra en el camino. Gloria al Señor, oh Dios. Por eso yo te digo hoy que la ley de Dios es una ley buena. Gloria al Señor, oh Dios. Si alguien te dice legalista de hoy en adelante, dile, mira, no hay problema. La ley de Dios es buena. Si usted quiere vivir como usted quiera ya, sin ley, sin esperanza, eso es su problema. Pero yo soy iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo, yo vivo la ley de Dios. Dice la palabra que el que a mí viene y me ama, guarda todos mis mandamientos. Eso dice Jesús. Si usted ama a Jesús, usted guarda sus mandamientos, tan sencillo como eso. Pero si usted, gloria al Señor, oh Dios, y en vida que me escucha por el internet, usted tiene problemas con la ley, usted tiene que irse a la palabra y comenzarle a pedir dirección a Dios. Porque la ley de Dios desde Génesis a Apocalipsis es la misma. Dios no cambia. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Así que en esta tarde, iglesia, vamos a estar puestos en pie. Gloria al Señor, oh Dios, aleluya. Por ahí, como te dije, es posible que te critiquen, joven que me escucha. Es posible que te digan, tú eres, gloria al Señor, no estás en nada. Tu forma de vestir no está en nada. Tu forma de caminar no está en nada. Es posible que te digan, cámbiate esas ropas, cámbiate esas vestiduras. Como le la presa a las damas tienen un poquito más de problemas porque hay tanta presión desde Hollywood. Y déjeme decirle algo.